encontramos en el sistema? ¿Cómo estamos? Mira, hay que ver varios aspectos. Primero hay que ver el Poder Judicial si tiene los recursos para poder ser eficiente. Nosotros entendemos que en ese aspecto el Poder Judicial necesita que se cumpla la ley y que el Poder Ejecutivo, tanto legislativo, le den al Poder Judicial los recursos para que pueda trabajar de manera eficiente y pueda atender todos los casos que llegan. Entendemos que esa es una gran necesidad para que el Poder Judicial pueda funcionar correctamente, pueda atender todos los casos de una forma pronta, eficaz, eficiente. Debe constar con los recursos que establece la ley. Muestra de ello es ahí en la provincia de Santo Domingo, donde se está, donde tenemos nosotros los abogados una justicia dentro de un furgón. Entonces eso no es correcto. Hay que dignificar el Poder Judicial en el sentido de que se deben crear más edificios, se deben acondicionar los existentes, se debe emplear más personal, más jueces. En la medida de que uno aumente el recurso humano de la justicia, en esa medida va a ser la justicia más eficiente. Eso es en cuanto a ese tema, el tema logístico y el tema de recursos humanos. Ahora, en cuanto a la independencia del Poder Judicial, la independencia que debe tener el Poder Judicial, una independencia tanto externa como interna, ya hay ciertas situaciones que todos conocemos. Entonces nosotros lo que queremos es un Poder Judicial apolítico. El Poder Judicial, lamentablemente, en la última selección de los jueces, aunque se seleccionaron jueces de carrera, jueces que vienen con toda una trayectoria y fueron ascendidos, entonces ellos permearon ese poder con políticos. Entonces eso es lo que hace que el Poder Judicial no tenga la independencia que debe tener. Porque ¿Avanzó este último año, piensa usted? Mira, yo entiendo que después de esa elección que hubo, eso le ha hecho un gran daño al Poder Judicial. ¿Un retardo? No ha retrasado el progreso que se logró cuando tú a un poder que es débil, tú le incluyes más debilidades, que fue la selección de esos jueces. Entonces algo que iba en camino a mejorar, entonces ahora vamos a durar más tiempo, porque recuérdate que en el Poder Judicial ellos incluyeron en la alta corte, o sea en la Suprema Corte de Justicia, personas que son y eran miembros del comité político, del comité político, no del comité político, pero que eran gente, exactamente, militaban en el PLD y en otros partidos políticos. Entonces nosotros no podemos tener una persona que responda a ideologías políticas cuando debe responder única y exclusivamente al derecho. Todos esos casos de jueces y fiscales que hemos inmiscuido en casos de drogas y extorsión y todo eso, es parte, ¿no?, de esas debilidades y de esa desventaja o de ese bajón que tiene la justicia cada día, es parte de todo eso. Mira, es bueno que hay que resaltar lo siguiente, porque uno no puede tratar de decir que la corrupción que hay en el Poder Judicial se debe a los bajos salarios, porque no podemos atribuirle que una persona roba o coge dinero porque no gana lo suficiente. O sea, la persona debe tener principios, y fuera de que gane mucho, gane poco, si a usted no le interesa ese trabajo, entiende que usted gasta más de lo que gana, usted lo que debe hacer es retirarse dignamente. O sea, no podemos tampoco atribuirle que porque los jueces ganan poco o porque los ministerios públicos ganan poco, eso justifica la corrupción. Debemos entender que la persona debe tener ética, moral, y si está o tiene un trabajo que no le da el dinero que necesita para subsistir, que haga como han hecho jueces, como el presidente de la Corte de la Corte Penal de Puerto Plata. Él renunció, que él dijo que ya era inviable. Otro juez de la tercera sala de la Corte Penal en el Distrito Nacional también renunció. Entonces eso es lo que debe hacer un juez digno. No debe dejarse permear
por la corrupción. Porque si el cargo no le da el dinero que usted necesita para usted mantenerse y mantener la familia, usted lo que tiene que buscar es otro modus vivendi. Esa es esa parte. Ahora, no deja de ser cierto que un juez, para tener una independencia económica, debe tener un sueldo digno. Para tener una independencia en cuanto a lo que crea, su filosofía, debe tener una independencia que sepa que tiene dinero con que darle comida a su familia, techo a su familia, salud, proveer para su familia, que pueda andar en un carro digno. Entonces eso constituye a fortalecer a nuestro sistema judicial. Entonces para nosotros tener un sistema judicial fuerte, nosotros tenemos que tener primero jueces capacitados y segundo jueces que sean bien remunerados para nosotros poder exigirle. Porque ¿cómo tú le vas a exigir a un juez que tiene 500 expedientes? O sea, es humanamente imposible que un juez rinda ante el cúmulo de trabajo que tiene. Y necesitamos que el Poder Ejecutivo le preste más atención a esa situación en vez de tener botellas. No, porque tienen muchas botellas. Tienen personas que ganan. Por ejemplo, ahí tú tienes el caso de los jueces del Tribunal Superior Electoral. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que un juez del Tribunal Superior Electoral trabaja más que un juez en atención permanente o un juez en un juzgado de instrucción? Entonces, ¿cómo es que entonces un juez del Tribunal Superior Electoral gane 7 veces más que un juez de instrucción? Un juez de instrucción que tiene hasta 20 y 25 audiencias en un día. Un juez de primera instancia de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional que tiene hasta 30 y 45 audiencias en un día. Entonces eso es algo desproporcional. Entonces hay que ser justo. Entonces si usted quiere servir a la patria y ser un funcionario, entonces usted debe saber que usted está haciendo un sacrificio por la patria, que estamos en un país pobre y usted no puede pretender tener un salario millonario de 500,000 ni 1,000,000 de pesos, que eso es lo que aspiran a muchos jueces de esas altas cortes, que van ahí tratando de recompensar su trayectoria política. Entonces yo entiendo que se le hace un daño a la patria cuando una persona persigue una designación a uno de esos cargos y entonces lo que busca es aumentarse su propio sueldo, como lo hicieron algunos de los jueces de las altas cortes. Entonces eso nosotros tenemos que superar eso como nación. Okay. Doctor, ¿cómo ve usted lo que ha pasado con el DICAN y las voces que se han levantado a que sea eliminado ese organismo? Y como no hay nada concreto en realidad, sino muchas posiciones sobre lo que ha pasado, se habla de jueces, de fiscales, de personas ligadas a los medios, involucrados, generales. ¿Cómo vale usted eso que pasó? Mira, el problema del DICAN es algo muy lamentable, pero eso no es algo nuevo. O sea, sabemos que la DNCD, la policía, tiene problemas. O sea, lo único novedoso del DICAN es que ese escándalo salió a relucir. Eso es lo único novedoso que ha salido. ¿Pero qué va a pasar? Nada va a pasar. Yo entiendo que ningún general, ningún coronel va a ser perseguido. ¿Es toda la policía podrida? No. Hay muchos policías que son dignos, que son honorables, pero esa parte daña a la parte buena, le resta la imagen a la Policía Nacional. Y yo lo que entiendo es que debe hacerse debe sanearse la Policía Nacional, debe sanearse la DNCD, y entramos en el tema del dinero. Los agentes de la DNCD arriesgan su vida a diario, los agentes de la policía arriesgan su vida a diario. Entonces no podemos tener un agente de la DNCD que entra a uno de estos barrios a combatir con los narcotraficantes, con los distribuidores de droga, y entonces ganar 8,000, 10,000 pesos de sueldo. Entonces es algo que no vemos justo. Pero como te dije anteriormente, eso no justifica la corrupción, no justifica que la persona se salga de sus lineamientos, se salga de sus obligaciones y deberes, porque si la persona entiende que la policía no le genera un sueldo digno, lo que debe es dedicarse a otra cosa, a otra profesión, o educarse para tratar de ver en qué puede laborar que le deje más dinero. ¿Usted cree que ha tenido que ver en ese asunto lo mismo que estamos hablando de los bajos salarios? No, en la corrupción de los agentes. Yo creo que lo que tiene más que ver es que hay mucha permisividad.
y que muchas de las cosas que pasan con la anuencia de sus superiores. Claro, porque no es un raso ni un sargento va a hacer nada fuera del conocimiento de su superior. Entonces no podemos ser inocentes y entender que un raso, un sargento va a ir a un allanamiento, va a ocupar una droga con un fiscal presente o con una autoridad, con un oficial superior presente, y el oficial superior presente va a ignorar la situación entera. Entonces hay que evaluar eso. Pero como yo te digo, aquí en República Dominicana lamentablemente los funcionarios no tienen el valor para tomar decisiones. El caso del DICAN no lo va a resolver ni el procurador ni el jefe de la policía. No, el procurador ni el jefe de la policía. Quien tiene que resolver eso es el presidente de la República, ¿verdad? Él designar una comisión. Él ha pedido que se resuelva, pero lo que pasa que las cabezas lo que pasa es que son allá antimovimiento. ¿Tú entiendes? Tú no puedes solicitar. Tú no puedes, por ejemplo, si esta oficina de abogados está siendo objeto de una investigación, ponerme a mí como el dueño de la oficina como principal investigador. ¿Tú entiendes lo que te estoy diciendo? O sea, tú no te puedes autoinvestigar. Entonces, si el cuestionamiento es a la policía, tú no puedes tener miembros de la misma policía investigando a sus propios policías. Si el cuestionamiento es a fiscales, tú no puedes tener fiscales investigando a otros fiscales. ¿Usted quiere decir que eso no va a pasar? Eso no va a pasar por ahí. Cada vez que en República Dominicana tú oyes de una comisión, tú sabes lo que eso significa. Que no va a pasar nada, porque lo que pasa es que en este caso es un caso de gran trascendencia y de muchas ramificaciones, y las decisiones a ser tan serias y tan graves tiene que necesariamente tomarlas el presidente de la República. Si él no toma el toro por los cuernos, esa investigación se va a quedar así, porque un procurador, un fiscal no tiene, o sea, aunque tenga la autoridad, no tiene el valor de someter a un general, no tiene el valor de someter a una persona, ¿verdad?, que tiene una jerarquía de ese nivel. Entonces, quien tiene que tomar las decisiones y tener reuniones serias con esa comisión es el presidente, y es el presidente que tiene que tomar las decisiones fuertes y graves que hay que tomar ahí, la tiene que tomar el presidente. El procurador no va a tomar ninguna decisión grave en contra de altos oficiales ni en contra de personas. Él está siendo amenazado de muerte, muchas personas dicen y temen por su vida. ¿Usted qué piensa por su experiencia? Mira, yo creo que eso es una bola de humo. Yo no creo en realidad que el asunto de Najayo tenga que ver con la vida de él. ¿Por qué? Porque un narcotraficante lo que quiere es su libertad. O sea, ¿para qué quiere la muerte del procurador? O sea, la persona, el narcotraficante, lo que quiere es dinero y quiere su libertad. O sea, ¿qué va a conseguir con atentar contra la vida de un alto funcionario así? Ser perseguido la vida entera, a donde se mete, en China, en Japón, en Colombia. O sea, el tú atentar o tú tal vez lograr tener éxito en contra de un alto funcionario así, significa que tú no vas a tener paz en tu vida. Entonces, un narcotraficante no es verdad que va a andar atrás de meterse en un lío tan grave como ese. Lo que quiere es resolver su problema. ¿Y cuál es resolver su problema? La situación que él se encuentra en cárcel. Entonces entendemos que... ¿Qué lío está ese? Dale. ¿Padre Gil o Padre Johnny? No, el padre Johnny. Ah, ok. Mira, con relación al Padre Johnny, tú sabes que desde un principio, cuando nosotros entramos al caso, yo solicité y deposité una recusación formal en contra del fiscal, en contra del procurador de la Corte de La Vega, porque yo entendía que cuando las jóvenes interpusieron su denuncia, que fue en agosto, ellos duraron un tiempo con el expediente muerto y archivado sin hacer ningún tipo de gestión ni investigación. Ante la inacción y las informaciones que yo recibí de las mismas querellantes, de que el fiscal titular de Constanza iba a las misas que daba el padre Johnny, ¿verdad? El padre Johnny era el guía espiritual del fiscal titular de Constanza.
Entonces, aparte de eso, la hija del titular también, el guía espiritual era el padre Johnny. Entonces el hermano del fiscal también era un tipo de ministro dentro de la iglesia. No sé exactamente el término que se usa, de las personas que siempre ayudan durante la misa. Y yo tenía esa información, pero yo conozco al fiscal Fernando Quesada de diferentes cursos que hemos hecho fuera del país. Y después que yo tuve esa información y yo valoré, ponderé todo, yo retiré la recusación, a pesar de yo tener esa información, ¿verdad? La retiré confiando en que el Ministerio Público iba a hacer un trabajo objetivo. Bueno, la situación es que después que yo interpuse la querella, es el único caso que yo he visto donde se interpone una querella por abuso sexual, por agresión sexual, y se interpone en septiembre, y es en febrero que el Ministerio Público solicita la medida de coerción. Es la única medida de coerción que yo he visto donde tiene que ver con abuso sexual, agresión sexual, y el Ministerio Público pide fianza. O sea, hay varios casos comunes típicos cuando uno ejerce en materia penal, cuando es droga, una cantidad considerable, cuando es homicidio y cuando es agresión sexual. Básicamente eso es prisión preventiva automática que el Ministerio Público pide. ¿Por qué? Porque ellos tienen ciertos parámetros para ellos solicitar las medidas de coerción. Y en ese momento yo quedé totalmente decepcionado con la solicitud de medida de coerción. Bueno, yo dije, pero bueno, tal vez ellos entienden que el padre no se va a fugar, vamos a trabajar en la investigación. Cuando vi cómo se estaba llevando la investigación y él la estaba manejando la investigación, yo básicamente dejé las riendas de la investigación a ellos. Y finalmente ellos vienen y me sorprenden con una solicitud de archivo. En vez de ellos decirme y convocarme a mí, convocar a las jóvenes y decirle a las jóvenes, bueno, nosotros estamos pensando en archivar porque no sabemos en el lugar donde ocurrieron los hechos, las jóvenes lo hubieran llevado a los lugares. Pero ellos nunca nos contactaron a nosotros, nunca hicieron las investigaciones correspondientes. Cuando ellos investigaron e interrogaron más de 20 personas, yo les solicité formalmente que me entregaran los interrogatorios que le hicieron a esa persona, y el Ministerio Público nunca me los dio. El Ministerio Público lo engavetó, los votó. ¿Por qué? Porque al parecer los interrogatorios de las personas que ellos se lo hicieron, obviamente eran interrogatorios que eran y comprometían la responsabilidad de ese señor. Entonces esos interrogatorios nunca aparecieron. ¿Cuál es la excusa de ellos? Ellos me dicen a mí que fueron simples entrevistas y que esos interrogatorios no existen. En cambio, si tú vas a Constanza y yo te doy los nombres de las personas que interrogaron, tú vas de manera particular y le preguntas, ¿usted lo interrogaron? Sí. ¿Usted al final del interrogatorio firmó algo o no firmó nada? Sí. ¿Qué usted firmó? Las declaraciones que dieron en el interrogatorio. ¿Y nunca se la pusieron? No aparecieron. Más de 20. Entonces, ante esa situación, cuando ellos hacen la solicitud de archivo, yo me opongo, hago la objeción formal al archivo, la magistrada entiende y ratifica el archivo, y la magistrada básicamente dice que el Ministerio Público me da la razón, debió motivar el archivo debió decir por qué cada una de esas 20 personas interrogadas, ese testimonio de cada uno no era útil, ni necesario o relevante para el caso. Por ejemplo, ellos debieron decir, bueno, yo entrevisté al señor Juan Gómez. El testimonio de Juan Gómez no es relevante porque en el momento que ocurrieron los hechos, o él no estaba presente, ni fue testigo ocular, o estaba fuera del país, o lo que sea. Decir por qué cada persona interrogada, ese testimonio no era útil ni relevante para la investigación. Debió decir por qué las pruebas no eran relevantes, por qué los testimonios de las víctimas no eran relevantes. Porque, por ejemplo, tú puedes decir, bueno, fulana de tal dice que el imputado cometió tales hechos, pero el testimonio de ella no es creíble por tales razones, motivado. Entonces el Ministerio Público no motivó. Entonces esa es la queja mía, y esa es la razón fundamental por la cual yo estoy opuesto a que se archive. Primero,
porque no se investigó. O sea, tú como Ministerio Público no puedes decir, yo no voy a perseguir a esa persona porque no hay pruebas. Bueno, ¿qué pruebas tú vas a conseguir si tú no investigaste? Claro. O sea, tú no puedes basarte en tu propia falta. Yo no investigué, por eso yo voy a archivar. No hay pruebas porque yo no investigué, entonces yo voy a archivar. Eso solamente ocurre aquí en República Dominicana. Y lo único que yo le pido a los magistrados, jueces de la Corte de La Vega, es que observen y valoren el caso. Porque nosotros lo que queremos es que se investigue. Y si finalmente se investiga de una forma real, objetiva, y resulta que no hay elementos de pruebas, entonces así que archiven. Pero no archiven sin investigar. Y eso es lo que ha hecho el Ministerio Público. Esa es la razón por la cual yo entiendo que esas jóvenes merecen justicia, porque esas jóvenes, entiendo yo, han sido triplemente violadas. Primero, se ha abusado de la confianza que depositaron los familiares de ella cuando la mandaron a recibir una educación religiosa, ¿verdad? Porque ellos depositaron esa confianza. Hubo una violación del mismo imputado con los votos de él, ¿verdad? Como sacerdote, el deber de él, fuera de las violaciones a las leyes penales. Entonces, hay una situación muy delicada que yo lo que entiendo es que debe ventilarse y que un tribunal decida si él es culpable o no. Primero que se investigue y finalmente, cuando estén las pruebas, que un tribunal decida quién está diciendo la verdad. Porque ahora mismo estamos en una situación que las pruebas no se han recabado, no se han recopilado, porque el Ministerio Público no ha investigado. Y tenemos una prueba fundamental que son los testimonios de las jóvenes. Entonces no me pueden decir a mí que el testimonio de un hombre vale más que el testimonio de 3 jóvenes que han denunciado esa situación. Entonces, ¿por qué esas 3 jóvenes no son creíbles? El Ministerio Público tiene que decirme, el juez tiene que decirme, la Corte tiene que decirme, ¿por qué las 3 van a decir prácticamente lo mismo respecto a ese señor? O sea, ¿qué interés personal tienen ellas para mentir y decir una cosa tan grave como esa, que ahora mismo ella no se encuentra en Constanza, que están viviendo aquí en Santiago y otra está viviendo en Isabela? Entonces, esas son cosas que nosotros debemos como sociedad reflexionar, y si nosotros queremos enderezar la justicia, tenemos que comenzar por nosotros, porque hoy yo le estoy defendiendo a ellas, pero mañana puede ser un hijo de cualquiera de esos jueces, de esos fiscales. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos que eso no vuelva a ocurrir y que con la persona que se equivocó pague por las situaciones que hizo. Entonces nosotros entendemos que deben haber consecuencias penales para ese tipo de situación. Eso es cierto. Doctor, ¿qué usted opina con relación a la gestión de Domínguez Brito? Mira, yo entiendo que Domínguez Brito es una persona, él como tal, yo entiendo que él es una persona honesta, pero la situación de él es la misma situación, lamentablemente, de Danilo Medina. ¿Cuál es la situación de Danilo Medina y de Domínguez Brito? Que hay ciertas situaciones que, por la situación política de ellos, por la situación de que tal vez ellos están en ciertas posiciones políticas importantes porque otras personas lo ayudaron, entonces se ven básicamente con las manos atadas. O sea, yo entiendo que Domínguez Brito puede hacer un excelente trabajo, pero ese trabajo se ve restringido por su condición de político. Y el trabajo que podría hacer Danilo Medina también se ve restringido por la situación de quién fue que lo llevó al poder, a quién él le debe el hecho de que él hoy sea presidente de la República, quién fue que financió la campaña de él. Entonces esas son situaciones que lamentablemente, aunque Danilo Medina tenga las mejores intenciones y Domínguez Brito sea también una persona honesta y seria, hay una situación que no hay una independencia total que ellos necesitan para poder actuar y poder impulsar este país por la vía y el camino correcto. Y eso es lo que yo entiendo que pasa ahí. Que hasta que nosotros no tengamos un ministerio público independiente, apolítico, como establece la misma ley del Ministerio Público, vamos a tener este problema, lamentablemente, porque tú cuando pones a una persona a perseguir a su propia gente, ¿qué va a pasar? No va a pasar. Entonces tú, que como padre de familia, que tú quieras perseguir a tu propio hijo, tú no vas a tener éxito. O sea, un doctor no puede operar su propia familia. Un político no puede perseguir, ni uno como sociedad no puede aspirar a que un político persiga a sus propios compañeros de su propio partido.
porque lamentablemente va a pasar lo que está pasando ahora. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que dicen que Domínguez Brito tiene una fijación con Félix Bautista, y en cierto modo uno podría decir, bueno, en cierto modo llevan razón, porque hay muchas personas que están haciendo diabluras que no se llaman Félix Bautista, sin yo saber si él es inocente o no, pero de las otras cosas que se oyen, no son perseguidos. Entonces, cada funcionario, si comete un error, un ilícito penal, debe ser perseguido. No debe enfocarse la justicia o la persecución penal en contra de una sola persona. Debe perseguirse a cualquier persona que infrinja la ley y que vaya en perjuicio de la sociedad dominicana. Entonces, ese yo creo que es uno de los grandes obstáculos que tiene el procurador, que él es una persona buena, una persona trabajador. O sea, yo sé a veces que él está en su despacho desde las 7 de la mañana, sale a las 10 de la noche, a veces ni llega aquí a Santiago. O sea, es una persona que siempre vive ocupada, pero lamentablemente tiene restricciones por las razones que yo te expliqué, las mismas restricciones que tiene Danilo Medina como presidente. Es una persona que uno no lo puede cuestionar en cuanto a su calidad moral, o una persona que en verdad es un político, una persona que se entrega, que tú lo ves los domingos. En relación a la reforma del Código Penal, yo entiendo que los puntos que ellos han tratado de reformar en el Código Penal, algunos son válidos. ¿Por qué? Porque hay unos tipos penales que, porque el crimen va evolucionando, ¿verdad? Todo va evolucionando. Entonces deben haber e incluirse unos tipos penales nuevos. Ahora, el aspecto que tiene que ver con el aumento de las penas, ahí yo estoy totalmente en contra, porque el aumentar las penas y llevar lo que se llama el cúmulo de las penas, entonces iría totalmente en contra de nuestra Constitución, que establece que la pena es para la reinserción. Y cuando estos legisladores ahora han aumentado la pena, ellos están viendo que es de forma de venganza y de retaliación. Ya nosotros pasamos de que el fin de la pena sea una retaliación o venganza a que el fin de la pena sea para que esa persona sea educada, sea rehabilitada y sea reinsertada en la sociedad de una forma reproductiva. Entonces no hay compatibilidad en que una persona sea condenada a 80 años o a una persona que tú la condenes para que después de cierto tiempo se reinserte. O tú buscas reinsertarla en la sociedad o buscas condenarla a la pena de muerte. Es la misma razón por la cual nosotros no tenemos hoy la pena de muerte. Entonces nosotros entendemos que el aumento de las penas y lograr el cúmulo de las penas ha sido un retroceso a esta nueva constitución que nosotros tenemos progresista. Violenta el principio de progresividad. ¿Qué significa el principio de progresividad en derecho penal? Que después que tú tienes ciertas garantías, ciertos derechos adquiridos, no puede venir una legislación posterior y llevarte a etapas ya superadas. Es por eso que yo entiendo que el aspecto del aumento de las penas y el cúmulo de las penas va en retroceso a lo que ya nosotros como sociedad hemos logrado, porque en ningún país del mundo ha logrado reducir o eliminar el crimen por las penas. O sea, en Estados Unidos hay pena de muerte. Entonces tú no ves que la pena de muerte sea un motivo de disuadir o persuasión para que la persona no delinque. O sea, cuando una persona va a delinquir, poco importa si hay una pena de muerte o no con relación al crimen que va a cometer. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para erradicar y minimizar el crimen? Lo que están haciendo los países como Suiza y desarrollados. Invertir en la educación, en vivienda, en salud, en mejores condiciones sociales, y poder que el gobierno pueda ayudar a los pobres, a las familias más necesitadas con los planes sociales. Eso es lo que va a reducir la criminalidad. La criminalidad nunca va a ser reducida por el aumento de las penas. ¿Por qué? Porque el analfabetismo no se reduce haciendo bibliotecas.